Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto darle la bienvenida a este nuevo encuentro en el auditorio de Ecopar, un espacio donde se busca fortalecer día a día como punto de intercambio, formación y diálogo para productores, técnicos, estudiantes y miembros de nuestra comunidad y de la cooperativa. Hoy nos convoca una temática clave para el sector agropecuario, el análisis y las perspectivas climáticas de cara a la campaña 2025-2026. Sabemos que la información climática, cuando es clara y confiable, se convierte en una herramienta estratégica para la toma de decisiones. En este marco contamos con la presencia de un reconocido profesional con amplia trayectoria en el área, a quien en breve presentaré formalmente. Se trata de Germán Matías Einsenech, es licenciado en Ciencias Meteorológicas, se desempeñó como investigador en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Ciencia de la Atmósfera y los Océanos, y también como docente en esa casa de estudio, así como la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador. Actualmente trabaja como consultor independiente y es director de la consultora Climatología Aplicada, desde donde brinda asesoramiento a empresas del sector agropecuario, como exportadoras, aseguradoras y acopiadoras. Entre ellas se destacan ACA, Cargill, LDC, BCR, BESER, Grupo Asegurador La Segunda, La Mercantil San Cristóbal, Mutual Dan, Agrositio, Agrofi, entre otras. Desde el año 2003 participa activamente como disertante en conferencias sobre perspectivas climáticas y en talleres sobre el uso de la información climática en distintos espacios vinculados a la actividad agropecuaria. Le damos la bienvenida a nuestro disertante y agradecemos su presencia en este encuentro. Estamos convencidos que esta jornada generará un intercambio enriquecedor con los productores y asistentes. A continuación, el contador Marcelo Pagliarusa, gerente de Ecopar, brindará unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Darle la bienvenida de parte del Consejo de Administración y de todos los que formamos el staff de Ecopar. La verdad que tenemos una linda charla, por otro año, no sé, del 4 o 5 ya que clase con su presencia. Agradecer el auspicio de San Cristóbal Seguros y de BAF. Y bueno, después que termine Germán, va a hablar Julio Masterena sobre los híbridos de BAF. Y terminado él, pasamos a tener un pequeño lunch acá en el quincho de la cooperativa. Así que bueno, muchas gracias a todos. Los sponsors. Que pasen buena jornada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación a la cooperativa. Gracias a los sponsors por los auspicios. Y bueno, una alegría volver a estar con ustedes. Siempre compartiendo la información climática, que es una de las patas de la información que ustedes tienen que recolectar para tomar decisiones. Y eso es lo que es interesante que la cooperativa le acerque a ustedes, ¿no? Como dijo recién Gustavo, traerles información, que se generen espacios de diálogo como para intercambiar información, tomar las mejores decisiones en momentos en que uno tiene que justamente arrancar una nueva campaña, ¿no? Bueno, vamos un poco a hablar de a ver, que está siempre ahí faltará. Estará puesto el pasador acá. No está puesto. Permiso. Siempre hay. Bueno, pero mientras solucionamos es un inconveniente menor. Bueno, es básicamente el escenario que tenemos de arranque bastante distinto al que teníamos el año pasado, ¿no? El año pasado estábamos un poco más apretados. Pero vamos a apagar la luz. Ahí sí, es mejor. Pues si no. Bueno, para que recuerden mi apellido, no lo van a recordar, pero a fuerza de volver, de a poco van aprendiendo letra por letra. Así que bueno, son apellidos muy conocidos en la zona, ¿no? No particularmente no, pero somos muchos. Schneider, Jonfeld, bueno, Heinzegneck también aparece, algunos. Esta es la foto satelital, la traje porque para tener un poquito de idea de lo que tenemos ahora encima. Fíjense que esto es el frío que está entrando mucho aire frío no, pero está lloviendo en estas zonas de Misiones,
Esto es la circulación del sur. Ven cómo está circulando aire desde el sur, aire de origen patagónico, no es aire de origen polar. Lo estábamos comentando recién fuera de la charla. Bueno, pero tenemos una fuerte circulación del sur de todo el día prácticamente, y esto es lo que vamos a empezar a sentir mañana, pasada ya con mínimas un poco más bajas. Seguramente vamos a tener alguna temperatura más cercana a una helada, que en realidad son temperaturas más comunes que lo que debíamos tener, ¿no? Después de, ustedes recuerdan esa transición junio-julio, que fue lo más duro, incluso esa entrada de aire polar que fue la única de este año, de origen polar, que dejó heladas que todavía las recordamos, ¿no? Son 5 o 6 grados bajo cero en casi toda la provincia, porque Concordia, Federación, tuvieron temperatura de 5 o 6 grados bajo cero, es el norte de la provincia. Es decir, tuvimos situaciones bien rigurosas, pero que no se volvieron persistentes. Entonces eso ya marca una tendencia para lo que es el resto del invierno. Vamos a tener seguramente más frío durante agosto, pero no esos fríos de origen polar tan importantes que condujeron a esas temperaturas tan bajas. Así que eso ya lleva un poco de tranquilidad en cuanto a esa primera decisión que ustedes están planificando ya de si van a poder en la segunda quincena, primeros 10 días de septiembre, empezar a meter maíz. Es muy posible que por ese lado haya que esperar un poquito para confirmar ese dato de cómo vienen las temperaturas, pero hay otras variables que están jugando muy a favor, ¿no? Este fue el comportamiento anual de las precipitaciones en Aranguren, teniendo en cuenta la estación automática de la bolsa de cereales de Entre Ríos. Puede haber discrepancias si ustedes miden la precipitación con su pluviómetro, pero bueno, esto es lo que midió la estación automática, la de la bolsa de cereales de Entre Ríos. Esto siempre se los muestro, es la línea estadística de la precipitación, ¿no? Si uno cosecha años, acopia datos durante 30, 40 años y hace la estadística mensual, puede generar una curva para más o menos intuir la estadística, nunca es la realidad. ¿Cómo andamos? Hola. ¿Cómo andan, chicos? Pero es una foto que permite más o menos saber cómo es el comportamiento del régimen pluvial de una determinada zona, y a partir de eso, justamente, hacer estrategias para la agricultura. Es importante. Bueno, justamente nosotros estamos parados acá en agosto. De agosto para septiembre, fíjense que la curva tiene un ascenso muy importante. O sea, estamos en una situación de cambio, es una situación de vértigo. Y esas situaciones de vértigo, desde el punto de vista pluvial, tienen mucha volatilidad. Uno espera que eso suceda porque en octubre quiere que esta curva crezca. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, tuvimos un pulso seco ahí, no sé si se acuerdan, cuando vivimos el año pasado justo habíamos tenido, era a principios del 14 de agosto, hicimos el año pasado la charla, y justo se habían dado algunas lluviecitas que dieron un poco de esperanza, pero después vinieron 3 milímetros en septiembre, contra 50 que tienen que llover. O sea, quedó muy corto. Si alguno pudo sembrar maíz, no sé, me dicen ustedes si pudieron, se animaron a sembrar, porque era un contexto muy ajustado. Pero ¿de qué veníamos? Recién lo charlábamos con Darío fuera de la charla. Veníamos de la chicharrita, ¿se acuerdan? Entonces uno tenía que tomar decisiones, decía, tengo que sembrar temprano porque si no, si me voy tarde, me va a tomar la chicharrita. Bueno, toda esa discusión estaba instalada el año pasado. Bueno, otra conclusión que ya podemos saber, la chicharrita está muy disminuida y eso es importante, y además tenemos mucha humedad en el suelo, ahora lo vamos a ir viendo en los mapas, o sea que el contexto, la variable que en este momento va a terminar decidiendo cómo se va a sembrar entre los últimos 10 días de agosto y los primeros 10 días de septiembre, básicamente va a ser la temperatura. Si la temperatura está en el rango que a ustedes le permite, sembrar, van a poder avanzar sin demasiadas restricciones. Pero sigamos analizando lo que pasó con las precipitaciones el año pasado, o este año, porque es el recorrido de todo el año, ¿no? Desde julio del año pasado, a julio de este año. Se normalizaron las precipitaciones, fíjense que si yo miro así un poco grueso, este sobrante del mes de noviembre, ven que las dos barritas, la barra de octubre y la barra de noviembre, de alguna manera copian el ascenso de la línea azul. Es como que las lluvias respondieron bien, pero tardíamente. O sea, la primavera empezó tarde. ¿Sí? Esa es la típica volatilidad de la estación, no es una cosa que uno la puede explicar con una catástrofe desde el punto de vista pluvial. Se atrasó la lluvia. Hubiese sido mejor que esté en tiempo y forma, sí, seguro. Hubiesen podido tomar mejores decisiones, poder avanzar con la siembra, seguro.
pero no estuvo eso. Pero después el patrón se normalizó. Esta normalización permitió hacer una siembra de soja muy, muy buena, y ahí, bueno, justamente tuvimos el otro pulso seco que el año pasado decíamos, había que cuidarse un poquito diciembre-enero, porque en ese momento ese pulso seco decía, o sea, el año pasado estaba previsto que aparezca la niña, no era significativa, no era importante, pero siempre es algo que tira para atrás. Entonces, si hay una mínima situación de escala regional que por sí sola está tirando la lluvia para atrás y la niña está ahí de fondo, es 2 más 2, o sea, se suman las cosas en forma negativa y aparece el pulso seco. Bueno, no sé si lo recuerdan, mediados de diciembre hasta más o menos 20 de enero prácticamente no llovió en casi todas, como consuelo no llovió en casi toda la zona núcleo. Empezó a llover después primero en el sur de Santa Fe, empezaron a llegar las lluvias acá después y febrero se despachó con un montón de agua. Si uno mira o sea, de nuevo, como dije acá, ¿no? Si este pulso de agua hubiese estado en este momento de enero, lo reparto bien, obviamente que la cosa hubiese sido mejor. Entonces, cuando uno hace un análisis meteorológico de punta a punta del semestre cálido y suma todas estas barritas, dice, no estuvimos tan lejos de lo normal, pero cómo estuvieron distribuidas temporalmente la lluvia y no fueron las mejores. O sea, la distribución temporal no fue buena. El volumen quizá que entre octubre y marzo, si yo sumo todo, quedó bastante cerca. Entre estos sobrantes que hay acá y estos faltantes que hay acá, prácticamente estoy cubriendo la línea azul. ¿Estamos de acuerdo con eso? Más o menos se entiende. Pero temporalmente complicó, digamos, el pulso seco. Y acá tenemos una muy buena noticia, porque abril, a pesar de que nos faltó agua, fue el momento en que había que cosechar, porque si hubiésemos seguido con este régimen de lluvia, la cosa se hubiese complicado y bastante, ¿no? Después, bueno, ya entramos en una restricción. Ven que las precipitaciones comenzaron a descender, junio estuvo relativamente seco, y después venimos con estas lluvias de julio que permiten tener este reservorio de agua tan importante. Bueno, miren, el comportamiento de julio ahora. Vamos a ver esto porque es interesante. Esta es la última semana de julio, que se preveía que llueva, pero no así. Fíjense que este volumen de lluvia que tenemos acá en todo el sur de Nogoyá, ¿no? Y toda la parte de Paraná, estamos hablando de lluvias de entre 40 y 60 milímetros. Lo normal son 25 o 30 milímetros. O sea, en una semana en un evento, porque eso fue el 26 y el 27, fue viernes y sábado anterior, el último fin de semana de julio. Y si uno lo mira en términos de lluvia total para la provincia, fíjense lo que es el sudeste. Estamos hablando de precipitaciones por arriba de 90 a 100 milímetros en muchos casos, ¿no? Son sobreabundantes, realmente muy sobrada la precipitación. Está bien, la provincia de Entre Ríos tiene la desventaja de tener esos perfiles. A veces ese agua queda en el perfil y a veces no está tan disponible fácil el agua, ¿no? No es como el sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, que de repente tiene más disponibilidad, más cercana, más facilidad para tener el agua disponible. Si uno mira un poquito lo que llovió ahora en estos días de agosto, esto es prácticamente nada, lluvia o lloviznas, y algunas lluvias débiles en el resto, y llovió acá arriba, en la parte norte de la provincia, sur de Corrientes. Eso es lo que viene lloviendo agosto. Y si miramos así a nivel país cómo llovió, en julio, de nuevo, una configuración de lluvia que uno espera, lluvia sobre la Mesopotamia, sobre la provincia de Buenos Aires, pero no espera de ninguna manera. Los cordobeses están muy contentos porque ha llovido mucho en Córdoba. Esto es imposible, en Córdoba llueven 5, 10 milímetros con toda la furia en el mes de julio, y ha llovido muy bien, excelentemente bien. Trigos que se sembraron muy ajustados, muy jugados los cordobeses, y tuvieron esta lluvia inesperada, lo cual genera un contexto para la fina muy interesante en cuanto a producción, porque ya define un escenario de crecimiento para esos cultivos que son muy interesantes. Si esto lo miramos ya a la lluvia registrada como está comparada con los valores estadísticos, vemos un mapa azul. Yo muchas veces se lo expliqué esto, no quiero de nuevo repetirme, pero es simplemente la comparación de los registros con los valores estadísticos de 30 a 40 años, entonces uno separa en categorías. Y obviamente toda la provincia de Entre Ríos, toda la zona central, gran parte de Buenos Aires queda con precipitaciones por arriba de los valores normales. Ese julio tan húmedo vino de la mano de vientos del noreste que tuvimos
prácticamente, o sea, vinieron esos 2-3 días heladísimos, 5 grados bajo cero, después terminó la primera semana, empezó a hacer un calor que no era de julio. Y era viento del noreste que se sostuvo, obviamente la consecuencia se midió en precipitaciones, básicamente. Y en términos de humedad, bueno, ni que hablar, ¿no? Toda la provincia está mínimamente en niveles óptimos de humedad. Esto para una pastura, ni siquiera es para un campo. Esto es como si hubiese una pastura que está consumiendo. Un campo que está en barbecho posiblemente tenga incluso algunos encharcamientos. El este, fíjense, entre lo que llovió estos últimos días y lo que ya había venido lloviendo por arriba de lo normal en el este, obviamente todavía está con excesos hídricos. Así que la provincia, esta foto ténganla, porque está como sobrada de humedad, ¿no? O sea, como que, de nuevo, hay que hacer el hincapié en que esa humedad, a veces la provincia, los suelos entrerrianos suelen, digamos, resistirse a entregarla, no se aprovecha tanto, ¿no? O sea, tener sobrante de humedad en Entre Ríos no quiere decir inmediatamente que está todo resuelto. En otros sectores por ahí sí. A nivel regional, cuando miramos la región pampeana, vemos de nuevo toda la región pampeana, en general el sudeste bonaerense es muy sobrado de agua, Entre Ríos bastante bien, no, yo diría muy bien. Y bueno, cuando miramos la situación a nivel país, obviamente esto es normal que uno vea un gradiente de humedad cuando nos movemos de este a oeste en la temporada de invierno. Pero la humedad incluso en la parte este de Córdoba está muy bien, así que en general es una campaña que inicia con valores de humedad que se posicionan muy bien, nos dan cierto margen como para empezar a tomar decisiones, por lo menos ya del arranque de la campaña de maíz, ¿no? Y acá una clave de diferencia entre campañas. Esto fue mayo del año pasado. Mayo del año pasado fue tremendamente frío, no sé si ustedes lo recuerdan, no tienen por qué recordarlo, pero fue el invierno del año pasado, empezó en mayo, durísimo fue, muy frío, y este es el mayo de este año. O sea, si comparan los dos, son dos situaciones antagónicas. Uno es un mayo muy cálido y otro es un mayo muy, muy frío. ¿Qué tuvimos como consecuencia? Como consecuencia, generalmente hay una correlación muy fuerte entre los mayos fríos y el invierno seco. O sea, cuando el mayo es muy frío, por lo general el invierno viene con lluvias por debajo de lo normal. Generalmente, cuando se da lo contrario, cuando mayo es un poco más templado, tiene mejor asistencia o recurrencia de aire húmedo, del viento del noreste, tenemos mejor predisposición para tener lluvias más interesantes. Bueno, por eso mayo de este año fue así, ¿no? Tuvimos lluvias bastante generosas, no sé si lo recuerdan las inundaciones que hubo en Buenos Aires, fíjense lo que fue Mesopotamia, o sea, de nuevo, miremos, todo lo que es el este de la región pampeana con lluvias normales o por arriba de lo normal, ¿no? En particular en esta zona no fue tan grave, pero hubo sobrantes importantes. Para resumir lo que pasó con las lluvias, acá tenemos la recuperación de las lluvias de marzo, abril bastante seco y el mes de mayo de nuevo húmedo. Entonces esa trilogía de mapas nos permite ver cómo cerró la campaña. O sea, ya veníamos, antes de este julio tan húmedo, ya veníamos con una carga de humedad importante. Que junio había retrocedido un poco, no importó demasiado, ¿no? Porque significativamente tuvimos una recarga muy, muy importantes durante el mes de julio. Y esto es lo de agosto, ha llovido en el sudeste, son lluvias menores, de 10, 15, 20 milímetros, la provincia de Entre Ríos prácticamente no ha llovido, o ha llovido más bien en el norte. Y en cuanto, bueno, la foto que queda es esta, ¿no? Como condición inicial. Antes de proyectar lo que viene de tendencia climática, sabemos que esto es algo que marca la cancha de manera significativa, ¿no? Tenemos una disponibilidad de humedad que no teníamos el año pasado y eso es una gran ventaja si la sabemos administrar, si la sabemos trabajar. Yendo a los indicadores de largo plazo y de tendencia climática, hay que ver qué va a pasar con el ENSO, fundamentalmente, eso ya lo sabemos, el niño, la niña, yo lo paso muy rápido a eso porque entiendo que a lo largo de los años, ustedes me han escuchado a mí, han escuchado a muchos climatólogos, yo conceptualmente no lo quiero repetir, pero es simplemente el ENSO es
el enfriamiento en la zona del Pacífico ecuatorial es la Niña y el calentamiento es el fenómeno del Niño. Uno está asociado con menor humedad y el otro está asociado con mayor humedad, y eso se correlaciona con más lluvia o con menos lluvia. Es una explicación tremendamente lineal, no funciona exactamente así, pero en términos gruesos es la idea. Por eso uno monitorea lo que pasa en el Pacífico Central, ¿sí? Porque es un indicador muy fuerte. Y bueno, hay que saber qué pasa en esta campaña. Eso es lo que pasaba el año pasado, cuando, ¿se acuerdan? Vinimos, había una tendencia hacia la Niña, y eso es lo que se estaba dando acá esto es noviembre, octubre, entre principio de octubre y principio de noviembre. Ahí estaba instalada la Niña, ¿no? El fenómeno de la Niña instalada con muy poca influencia, porque si eso es noviembre, octubre, y yo le mostré un mapa de 140 milímetros de lluvia acá, o sea, por arriba de lo normal estuvimos, no sé si se acuerdan, ese pico, octubre y noviembre recuperó, o sea, con pleno desarrollo. Por eso les digo, a veces el fenómeno está desarrollado oceánicamente, pero no tiene injerencia en el comportamiento de la atmósfera, porque una vez que se desarrolla el fenómeno oceánico, para que actúe sobre la atmósfera hay como una inercia, ¿no? Bueno, esa inercia llegó más tarde, llegó entre diciembre y enero, apareció como condicionante. Si hubiese sido una Niña intensa, no hubiésemos tenido el febrero que tuvimos, ¿no? Después vino toda una recuperación. Por suerte, eso fue un pulso seco, ni siquiera se pudo caracterizar como una sequía persistente. Y esta es la situación actual. No hace falta que yo me explaye demasiado sobre la situación actual. Lo que ustedes ven ahí en el centro es todo blanco, o sea, es neutralidad. O sea, el mar tiene que está a la misma temperatura que estadísticamente estuvo durante los últimos, esta es la estadística, 1991-2020, los últimos 30 años. Si uno compara con la estadística de los últimos 30 años, el mar está en esa temperatura, ¿sí? Está en 26, 25 y medio, que es lo que tiene que estar. En un fenómeno de la Niña eso debería estar más frío, en un fenómeno del Niño eso debería estar más cálido. Bueno, en este momento está neutral. Entonces uno, a partir de esta foto, que es el diagnóstico de la situación, tiene que saber cómo evoluciona. Bueno, esta es el escenario, ¿no? Prácticamente neutral toda la campaña. O sea, si bien acá hay un momento entre noviembre y diciembre que aparentemente va a crecer un poquito el enfriamiento, no es significativo. Ahí en algún momento, hace un par de semanas, apareció algún comentario por el rebote de la Niña. Bueno, quedémonos tranquilos que eso no va a suceder. El año pasado, fíjense que esta era la situación cuando vinimos a hacer la charla, noviembre, diciembre, se veía un crecimiento de la Niña. Lo dejé a la placa para mostrársela. No fue muy significativo, pero ahí estaba, ¿sí? Ven que la probabilidad estaba, cuando yo me vengo a la de este año, es esta, ¿ven? No, siempre está la probabilidad que gana es la probabilidad de la neutralidad. Y si buscamos otra fuente, esto es el fenómeno, este es el Servicio Meteorológico Australiano, que es muy bueno para analizar esto también, y lo que viene haciendo es monitoreando lo que pasó. Esta línea negra es lo que vino sucediendo con el océano en los últimos meses, ¿sí? Desde marzo. Este es el momento en que se inicia el modelo meteorológico, los modelos que tratan de ver para dónde se va a mover el ENSO, ¿no? Y ven que hay como unos pelos acá, una cantidad de pelos, son dos distintos modelos que se corren, y hay algunos que se diversifican en el ancho de las posibilidades, ¿no? Pero en el consenso la mayoría se mantiene en la franja media, es decir, no se va a lo cálido, no se va al Niño y tampoco se va a la Niña, es decir, se mantiene dentro de la neutralidad. O sea, concepto que hay que dejar, concepto no, conclusión, el año va a ser neutral. Puede haber eventualmente algún enfriamiento, corrimiento hacia lo frío, puede aparecer, pero no va a ser persistente, y valiéndonos de lo que dijimos de la campaña pasada, cuando apareció el enfriamiento, digamos, hay toda una inercia para que este proceso se valide y se enganche con la atmósfera, se acople con la atmósfera. Así que yo le diría que por este lado
quedémonos tranquilos que la campaña va a ser neutral. Eso no quiere decir que no haya volatilidades climáticas que nos puedan perjudicar o beneficiar, pero bueno, esperemos que la situación sea beneficiosa como en general viene siendo, ¿no? Marco esto rápidamente, no quiero ser muy extendido con esto. Estos fueron las niñas seguidas del 20 al 23 para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre eventos y intensidades. Esta fue la recuperación del fenómeno del Niño y esta fue la microniña o la niña corta que tuvimos el año pasado. O sea, son cosas de diferente escala en el tiempo, ¿no? Uno son muy intenso, muy persistente, fue una debacle productiva, esto acá sobre todo en el 22-23. Después, bueno, vino la recuperación del Niño y finalmente apareció una niña muy corta el año pasado, con muy poca influencia. Conclusiones, neutralidad, sí, eso es, llévenselo porque puede ser que haya run sobre este tema, pero no creo que haya demasiado cambio, ¿no? La campaña de granos finos en ese sentido no va a ser afectada, o sea, no hay ninguna chance de que el fenómeno de la niña aparezca. Puede, de nuevo, como decía antes, puede haber momentos que haya faltante de agua, pero no tiene nada que ver con el fenómeno de la niña, ¿no? Para el desarrollo del semestre cálido entero, este tipo de situaciones no se van a dar, digamos, no van a estar vinculadas al comportamiento del ENSO. Va a ser todo la escala regional. Y la escala regional nos metió volatilidad, cambios muy significativos en estos últimos tiempos. Vimos, o sea, por ejemplo, el frío polar que tuvimos en finales de junio, principios de julio, pasamos a situaciones de mucho flujo del noreste y precipitaciones por arriba de lo normal en menos de 45 días. Eso es intraestacional, no tiene nada que ver. Cuando hablamos del fenómeno del niño, de la niña, siempre estamos hablando de 4, 5, 6 meses, de toda una temporada climática. Dentro de la misma estación, la volatilidad es mucho más corta temporalmente, ¿no? Así que bueno, vamos un poquito, esto yo siempre se los menciono, dónde tiene que estar posicionado el anticiclón. El anticiclón tiene que estar posicionado, eso es lo ideal, posicionado ahí. Este flujo del noreste es el adecuado como para que se dé una buena carga de humedad durante el semestre cálido, pero normalmente tenemos situaciones en que esto, cuando el sistema de alta presión se nos mete en el continente, genera el mismo efecto que el fenómeno de la niña y nos produce un bloqueo en el flujo de humedad, evita que la lluvia esté a veces ausente 30, 40 días. Lo que se dio el año pasado, entre medio de diciembre y enero, puede haber tenido que ver con la niña, algo, pero tuvo mucho más que ver con este posicionamiento de los anticiclones sobre el continente, ¿no? Esto, por ejemplo, es la circulación que se daba el miércoles 30, o sea, hace una semana, en pleno invierno. O sea, en pleno invierno, esto que yo le estoy mostrando acá, esto es el semestre cálido, esto es de octubre a marzo, es lo que esperamos que suceda de octubre a marzo. Esto es lo que sucedió, lo que estaba pasando el 30, el miércoles de la semana pasada, es justamente 30 de julio, no es una situación esperada, justamente es una volatilidad a escala regional totalmente intraestacional, no tiene nada que ver con la escala planetaria, ¿no? Entonces este tipo de volatilidad a nosotros nos benefició porque finalmente nos dejó aire más húmedo y eso se vino dando durante todo el mes de julio y favoreció que cerremos el mes de julio con precipitaciones por arriba de los valores normales. Esto yo siempre se los comento, es la frecuencia con que aparecen las masas de aire polar, cuando así como el fenómeno ENSO se mide a través de un indicador, las masas de aire polar se pueden medir a través de otro indicador. Y ese fenómeno tiene que ver con si es negativo o es positivo. En este momento, cuando estamos en una fase positiva, las masas de aire polar se retraen sobre la península antártica y entonces tenemos menos llegada de aire polar. Entonces, en este momento tenemos aire frío, pero es aire frío que está estacionado en la Patagonia, no es aire de origen polar. Por eso el rigor que vamos a tener de las temperaturas no va a ser tan contundente y en este momento fíjense que el indicador está acá hasta mediados de agosto en una fase positiva, está por arriba del eje, ¿no? Entonces, esa fase positiva quiere decir que vamos a tener seguramente frío
en lo que resta de agosto posiblemente vamos a tener menos lluvias asociadas a más circulación del aire del sur. No se va a seguir repitiendo ese flujo de aire del noreste que caracterizó el mes de julio, ¿sí? Pero no vamos a tener rigor en las temperaturas. Ahí tenemos otra conclusión. Si esto que yo estoy diciendo más o menos se va validando, ustedes ya pueden ir orejeando la fecha de siembra, en el sentido de que es muy posible que van a poder, o sea, estar dentro de la estrategia de siembra que ustedes tengan a finales de agosto, principios de septiembre, muy posiblemente la puedan llevar adelante, ¿no? Quizá superficialmente le esté haciendo falta un poco de agua, porque por más que tengan agua en el perfil, si estamos 20 días sin lluvia, un poquito de agua nos va a faltar. Pero eso no es grave, no es grave. Estas son las irrupciones de aire polar, ¿no? Cuando yo digo aire polar, esta flecha comienza por acá, por debajo de la isla de Tierra del Fuego, viene de la península antártica. Esa es la única irrupción de aire polar que hubo este año, fue la de finales de junio, principios de julio. No hubo otra. Esto es lo que tenemos ahora. Por eso yo se lo mostré al principio. ¿Ven? Es aire que viene de acá, del mar frente a las costas de Río Negro, frente a las costas de Chubut. Es aire frío, sí, obviamente que es aire frío, pero no es aire polar. Entonces, ¿vamos a tener frío? Sí, seguramente. Vamos a tener mucho más flujo del sur, pero no de origen polar. Y esto es lo que veníamos teniendo, por eso lo repito, ¿no? Porque esto es lo que tenemos ahora, esto es lo que teníamos la semana pasada. Más normal es eso. O sea, esto que tenemos ahora es más normal que lo que teníamos la semana pasada. Eso está mal. Está mal en el sentido de que no es lo esperado. O sea, se puede dar, se dio, de hecho, ¿no? Pero bueno, justamente, de nuevo, son ejemplos de volatilidad. Así que para ir redondeando, ya marcando un poco la perspectiva climática, esta es nuestra situación de partida. Fíjense que la región pampeana, cuando uno mira este mapa, dice, en general es lo que uno puede esperar para el principio de agosto. Si va a haber excesos, tienen que estar en el este, donde llueve más. En general, Entre Ríos y la zona de ustedes en particular están con reservas óptimas. De nuevo, siempre haciendo la salvedad de los suelos, pero en general, lo repito, porque a veces genera algunos problemas. Si uno dice cuánta agua necesito para las próximas 2 semanas, no necesito agua. O sea, ¿y cuánta agua va a venir? Ese es el punto. O sea, ustedes están acá, en esta zona, en todo el sur de la provincia, un poquito quizá al norte, podrían recibir algún poquito de agua, pero prácticamente toda la región pampeana está sin necesidad de precipitaciones. Hasta el 14 no hay lluvias previstas. O sea, esta semana ahora entra frío, sigue lloviendo en la parte norte del país, algunas precipitaciones, pero fíjense que todo es una situación a gran escala muy estable. Y cuando uno mira un poquito más lejos, acá no se notan bien los colores, pero este verde son lluvias de 5 o 10 milímetros, o sea que hasta el 21 a lo sumo podemos pescar eso, 5 o 10 milímetros. Conclusión, el escenario se va a ir secando, la disponibilidad de agua en el perfil está, lo que tienen arriba se les va a empezar a ir, y ahí es donde vuelvo a lo de siempre, ¿no? ¿Cómo ese agua vamos a hacer para sacar ese agua para la siembra? No importa, yo soy muy optimista en que la transición agosto-septiembre va a traer agua, pues seguramente vamos a tener muchísimo más probable que esa circulación del noreste se reinstale. En cuanto se reinstale van a tener una buena lluvia. No me preocuparía mucho por eso. Lo que monitorearía más es las últimas irrupciones, eso lo pueden ir controlando con el pronóstico de corto plazo, en el día a día, con las temperaturas, ¿no? El día que ustedes decidan sembrar, chequear 4 o 5 días, monitorear bien eso, la humedad va a estar. No creo que esta campaña, o sea, de hecho, esta campaña ya tiene claramente marcada esa noticia favorable, la estrategia de siembra que más le gusta a ustedes para hacer para el maíz, es muy probable que la puedan llevar adelante, ¿no? En general, el mes de agosto, como así a escala regional, como que se ve un poquito en lo climático, un poco más seco en la zona núcleo. Yo creo que esto los puede estar influyendo a ustedes también, esto que sea un poquito más seco, pero no es significativo. El trimestre, la provincia de Entre Ríos se mantiene dentro de los valores climáticos, no parece que vaya a faltar agua, pero bueno, dadas las condiciones de humedad que tenemos,
con lo normal o incluso algún déficit, la situación de la primavera estaría resuelta. Acá ya tenemos otra conclusión para la fina. O sea, si se da el normal comportamiento de las precipitaciones, si vamos a una curva ascendente de septiembre para octubre, digamos, la floración de la fina va a estar en muy buena forma. Es un trigo que se sembró con muy buena humedad, que no tiene demanda en este momento, y si la tiene está cubierta, y el nivel de lluvia que se espera para la primavera es favorable. Con lo cual deberíamos también, no es que yo quiera venir a regarlo con noticias optimistas, pero la verdad es que son todas buenas estas noticias. Son noticias que a mí me gusta darlas, pero no todos los años se puede hablar así tan abiertamente bien del clima. No es como que el clima, en este caso, como que les quita un poco la presión. ¿Sí? Después viene todo el manejo agronómico. Es decir, todas las estrategias agronómicas que puedan tomar este año, en base a experiencia y tecnología, posiblemente las puedan llevar adelante. El servicio meteorológico en general tiene una tendencia también muy favorable para todo. Fíjense que todo el centro norte del país lo mantiene con precipitaciones con la probabilidad más alta de que estén en lo normal o por arriba. Pero lo de arriba, dejémoslo, quedémonos con lo normal. ¿Por qué? Eso es agosto, septiembre, octubre. Agosto ya pispeando los pronósticos. Y no sé, son 35 los normales y lo que tiene que llover 35 milímetros, no sé si vamos a llegar a 35 milímetros. Agua en el suelo tenemos, pero 35 milímetros por ahí no, capaz que nos quedamos con 15 a fin de mes, ¿no? Entonces, bueno, septiembre va a tener cierta presión para empezar a recuperar la estadística, va a empezar de atrás, van a tener que remar y cubrirlo de agosto, pero si uno mira un poco más para atrás, nos sobraron 40 milímetros en julio. 40 milímetros nos sobraron en julio, si yo estuviese en el sur de Santa Fe, los tengo ahí disponibles, acá no sé. Entonces, ahí me tengo que cuidar de cómo laboreo un poco esa siembra, con la humedad disponible en superficie en ese comienzo de septiembre. Yo creo que de nuevo la transición a agosto-septiembre va a empezar a dar respuesta de lluvia. Pero yo creo que la situación es como para soportar algún déficit pluvial. No estamos mal. Pero bueno, la tendencia es en general favorable para todo el centro norte del país, ¿no? Esto avala sobre todo una tendencia no niña. O sea, acá el fenómeno de la niña, el servicio meteorológico también está haciendo esa lectura. Cuando se pinta de blanco es que acá en La Pampa y Buenos Aires puede haber movimientos en cualquiera de los sentidos, no está clara la tendencia, no hay una definición clara, ¿no? Y en temperaturas esto también es favorable, de nuevo, independientemente de que esto es un trimestre y es el promedio de la tendencia del trimestre, por eso yo le dije, hice hincapié en corto plazo para la decisión de la siembra de maíz en cuanto a temperatura. Esto es la tendencia para el invierno es una tendencia ya de invierno y comienzo de primavera, es a temperaturas por arriba de lo normal, ¿no? O sea, como que la región pampeana va a estar muy influenciada por flujo de aire del noreste. Fíjense que incluso Patagonia va a estar por arriba de lo normal. Para que este mapa se concrete, no tiene que haber erupciones de aire polar o tiene que haber una muy baja frecuencia de aire polar. Eso también nos quita otra presión. Que si esto se empieza a consolidar ya a finales de agosto, la probabilidad o el riesgo de tener heladas tardías también disminuye. Eso ya es parte del cambio climático, si quieren. Abro paréntesis, cambio climático para esta zona, la frecuencia de heladas tardías está mucho más acortada. O sea, no quiere decir que no haya eventos, pero el riesgo está cambiando muchísimo, ¿no? En los últimos años, fíjense, analicen ustedes sus propios datos y van a ver que las heladas tardías han sido menos. Eso desde el punto de vista del cambio climático. Pero la tendencia para esta campaña es a un cierre de invierno bastante templado. Bueno, que en lo tropical, en la parte tropical, se mantiene con las temperaturas normales, que de por sí son más elevadas. Pero evidentemente el aire tropical va a tener una injerencia muy significativa sobre la región pampeana y nos va a calentar, si quieren, antes de tiempo. Si quieren el lado B de esta buena noticia, que es buena para la siembra, es que posiblemente si esto se mantiene en el tiempo, capaz que vamos a calores más fuertes antes de tiempo, ¿sí? Pero eso ya es hilar un poco muy fino y ir más lejos, ¿no?
Bueno, pero en general, ¿de qué nos tenemos que cuidar? Por eso puse la situación. El año pasado, ¿por qué volví a esto? Tuvimos el efecto niña y tuvimos el efecto anticiclónico en este momento. Si se puede repetir, la verdad, si aparece algún pulso seco, el momento más firme, más candidato para que aparezca un pulso seco es siempre el momento en que ustedes menos lo quieren, que es mediados de diciembre, mediados de enero. Es ahí donde tienen muchos maíces en floración. Por eso, cuanto antes puedan sembrar y zafar de ese potencial pulso seco que tiene la provincia, es mejor. Esto es lo que se dio el año pasado, pero en el año pasado no se olviden que también teníamos el fenómeno La Niña. Así que la situación como escenario hasta el 10 de septiembre, suponiendo una situación, esto es de nuevo, es un mapa que está simulando una pastura, es una pastura que está consumiendo, no estoy en un campo de barbecho, o sea que el escenario que tienen ustedes es un escenario todavía mejor, ¿no? O sea, ¿qué nivel de lluvia estamos esperando? ¿Normales, húmedo, seco? Bueno, para hacer un escenario húmedo y estar con lluvias, mantenerlos con reservas óptimas, tendríamos que tener 80 milímetros. Es improbable que se dé, de acuerdo a lo que analicemos, vinimos analizando los pronósticos, que se den 80 milímetros. Incluso eso a mí me parecería excesivo. Es muy posible que ustedes con 80 milímetros terminen. Si se les juntan 80 milímetros en 3 o 4 días, se le arma un encharcamiento, un bardo tremendo para sembrar. Así que yo creo que no es necesario este nivel de lluvia. Estos son 40 milímetros, acá le puse 39, pero 40 milímetros sería lo ideal, porque eso mantendría muy bien el perfil. Y esto es una situación que con 15 milímetros, fíjense, con 15 milímetros estaríamos en una situación regular, pero esa situación regular es mejor que la que tenía el año pasado. O sea, a principios de septiembre no estaban ni siquiera en una situación regular. El año pasado estaban al 10 de septiembre, no sé, con suelos que no tenían nada de agua. Quizá el perfil profundo había algo de agua, pero era muy difícil la situación para sembrar. O sea, el peor de los escenarios no da mucho mejor que el del año pasado. Así que, y yo creo que no se va a dar esto, yo creo que vamos a estar mucho más cerca de los 40 milímetros. Con lo cual, esa conclusión ya es, la siembra temprana de maíz va a ser viable. Habrá que monitorear un poco la temperatura, pero en general el escenario es bueno. Si nos miramos ahora como conclusión un poco más general, viendo la campaña ya a largo plazo, bueno, como conclusiones, ¿no? Las reservas de partida están como sobradas, no son lluvias importantes en lo que resta de agosto, siembra de maíz asegurada y humedad para... No hay, digamos... la demanda que vamos a tener a comienzos de septiembre no va a ser significativa y seguramente la transición para septiembre vamos a tener buenas precipitaciones, ¿no? Bueno, esto es importante, empiecen a monitorearlo ustedes ahora como esta conclusión que les dejo. O sea, si ustedes ven que a partir de segunda quincena de agosto empiezan de nuevo a volver ese aire del noreste, bueno, es como que la cosa empieza a asegurarse, ¿no? Flujo del noreste, días más húmedos. Ojo, que cuando a medida empiezan a crecer, vieron que cuando estamos en julio, mucho flujo del noreste con aire frío, es más fácil que llueva que con aire cálido. Esto lo aclaro, porque no es que haga falta solamente flujo de aire del noreste. A medida que nos vamos a agosto, septiembre, las temperaturas son más elevadas. Entonces, el aire el vapor de agua se puede quedar contenido en la atmósfera sin precipitar. A medida en julio se dio la convergencia entre el aire frío y el aire húmedo. Entonces eso es lo ideal, por eso tuvimos lluvias tan importantes. Pero en general cuando uno tiene alta frecuencia, persistencia de flujo del noreste, es mucho más favorable para que vuelvan las precipitaciones. Algunas masas de aire polar podrían llegar, pero la verdad que el rigor ya prácticamente ha pasado, ¿no? Bueno, en general la primavera, el cierre del invierno con lluvias deficitarias normales, no va a haber demasiado problema, ¿no? En ese sentido, la conclusión es que no hay ninguna urgencia por el retorno de lluvia. El año pasado era tremendo, o sea, todo el mundo estaba esperando que septiembre traiga agua, trajo cero, prácticamente nada. La mejora del año pasado se dio a partir del 15 de octubre recién. O sea que todas las estrategias de siembra se cambiaron, muchos forzosamente se fueron a maíces tardíos. No sé cuántos acá,
pero muchos fueron a maíz tardío en Entre Ríos. Así que fue una experiencia medio forzosa que a la larga en muchos casos salió bien, ¿no? Pero si a ustedes le dan la opción, posiblemente todos elijan sembrar temprano, ¿no? Bueno, en cuanto a precipitación, bueno, la conclusión que ya venimos sacando, ¿no? Que posiblemente agosto tenga un comportamiento ciertamente deficitario y lo más importante para no preocuparlo, ese patrón no va a ser persistente, no es que vamos a una situación de sequía en el cambio de agosto para septiembre, ¿no? Y no hay ninguna razón para esperar deficiencias en primavera, no hay un escenario que lo avale, digamos. Y lo más importante es que puede haber volatilidades de escala regional, cambios, momentos, pulsos secos, pulsos húmedos. Por eso yo le mostré al comienzo la marcha completa de lluvias y momentos de pulsos secos y pulsos húmedos. Eso se puede volver a reiterar. Y ahí uno tiene que tener cierta fortuna en cómo encuentre su cultivo con la coincidencia de la demanda, ¿no? y el momento en que ese pulso seco llegue, el pulso húmedo también. Eso es un poco la volatilidad que uno nunca puede sacarse desde el punto de vista climático. Cuando uno mira un periodo largo, se podría establecer que la campaña del semestre cálido va a ser en general un semestre bastante benéfico en cuanto a las precipitaciones, cuando miramos el periodo largo. Y respecto de la temperatura, más o menos ustedes ya pueden intuir lo que les estoy escribiendo acá, ¿no? Básicamente, en cuanto a decisiones de siembra, pronóstico de corto plazo, pero no se esperan, digamos, irrupciones de aire polar significativas y la transición agosto-septiembre tampoco se ve muy dificultosa en ese sentido. Entonces, la conclusión respecto de temperatura es simplemente estar esperando el momento para la siembra, relojeando un poquito el pronóstico de corto plazo. Y respecto de la posibilidad de heladas tardías, yo le diría que el riesgo está muy disminuido, sobre todo ya mirando floración del trigo, ¿no? O sea, desde ese punto de vista tenemos un escenario térmico muy favorable, ¿no? O sea, habrá que cuidarse un poco con la siembra de maíz, y sí, porque puede haber ahí finales de agosto, principios de septiembre, puede haber, pero más adelante heladas tardías para trigo no la veo, así que es un escenario realmente interesante. Así que bueno, el escenario como que de mediano y largo plazo para el desarrollo de la fina y la siembra de maíz y soja en general también, porque no hablamos de soja, pero obviamente si tenemos el repunte de precipitaciones esperado a partir de octubre, las condiciones para la siembra de soja van a ser muy interesantes. El único momento que deja una duda es ahí diciembre-enero, cuando estadísticamente la zona en general, no solamente Entre Ríos, gran parte de la zona tiene el momento del apogeo del verano, donde coinciden las masas de aire más cálido y el momento en que aparecen los pulsos secos, ¿sí? Pero no hay ningún elemento de escala, digamos, de gran escala, por ejemplo la línea, que potencie esos pulsos secos. Entonces, si aparece alguna situación anormal desde ese punto de vista, va a ser transitorio. Así que estas son las principales conclusiones. En general me parece que es muy distinta el inicio de esta campaña respecto del anterior. Hay mucho más para trabajar agronómicamente, con menos limitaciones, digamos, las decisiones agronómicas que pueden tomar están más vinculadas a la experiencia y es viable en ese sentido desde el punto de vista hídrico y climático, ¿no? Alguna volatilidad puede aparecer, pero en general es una campaña que viene mucho más instalada para el lado bueno, ¿no? Corrida más para el lado bueno. No hay indicadores desfavorables. Muchísimas gracias y obviamente estoy acá disponible para cualquier consulta. Bueno, como dijo Germán, alguna consulta que deseen hacerle, porque también, bueno, el ingeniero Julio Maiterrena de VAS va a ir preparando como para presentar híbrido y después sí quedan todos invitados a compartir un momento, una comida, como dijo el contador Marcelo Pagliaruso. Así que alguna consulta para Germán antes de despedirlo. Lluvia en diciembre, enero y febrero. Ah, bueno, por eso es la clave, sí, tal cual. Yo creo que el panorama es bueno de cara a la segunda parte de enero y ahí segunda parte de enero y ya más
a medida que nos corremos a febrero ya no va a haber tanto problema. Pero le tengo un poco de temor a esa parte de ahí, mediados de diciembre, ahí esos pulsos secos que suelen aparecer. No sé qué estrategia agronómica se puede tomar como para evitarlo, pero esa situación ahí puede ser la más difícil. No va a ser persistente, eso ya lo dije, pero bueno. Después sí, yo te diría que febrero-marzo va a ser un año más normal, ¿no? Hay pocas probabilidades de que se repita una línea como la... No, yo te diría que posiblemente está bueno reinstalar eso porque, digamos, va a haber ruido con esa información, porque hay algún corrimiento de la probabilidad para el lado frío, es decir, como que si va a haber una tendencia de moverse va a ser para el lado frío, pero nunca va a ser lo suficiente como para consolidar un escenario que pueda ser influyente en la atmósfera. Entonces eso es lo básico que les quiero dejar. No coman nervio por ese lado. No coman nervio por ese lado. No quiere decir, de nuevo, insisto, que no se tengan que comer algún pulso seco, pero no por el lado de la línea. Masa polar grande o bella de acá en adelante. Exacto, esa es otra buena duda, sí. No, yo si me esforzaba que, o sea, estas erupciones que estamos teniendo no son de origen polar y es muy baja la probabilidad, pues nunca te puedo decir imposible, pero si vos me esforzás yo te diría que no va a haber más erupciones de aire polar. Reproducir el escenario que tuvimos los últimos 7 días de junio y los 2 o 3 primeros días de julio, esos 10 días, ese escenario no vuelve. Ese escenario no vuelve. No va a haber. No creo que esa situación se repita. Bueno, ahora sí, agradecemos nuevamente a Germán. Muchas gracias. Eisenet, licenciado en Ciencias Meteorológicas, que un año más ha acompañado a la empresa, a todos los productores. Ahora sí le damos la palabra al ingeniero Julio Maytarrena de la firma BASF. Bueno, buenas noches. Tenés el puntero. Gracias por haber venido. Tenés. Y no se vayan todavía a sembrar, aguanten 20 minutos. Gracias, muy buena la presentación. Bueno, mi nombre es Julio Maytarrena, estoy con Marco Anzulovich. Le voy a presentar muy rápidamente para no robarle mucho tiempo los maíces que la Copar tiene para ustedes. Nosotros hoy, como BASF, estamos potenciando tanto lo que es maíz, girasol y soja, que ya están los resultados de la Rexo para la soja, y tenemos 5 híbridos y 2 tecnologías, BT Triple Pro y Vitra. Y hay un lanzamiento que es un Vitra CL que está muy bueno para la zona y también está disponible, ¿no? Algo habló Germán de la chicharrita, creo que más o menos ya estamos todos sabiendo que ha bajado la población y eso es un buen dato y lo estamos midiendo, y comparado con lo que fue el año pasado, que ya tenemos datos de 2 años, vemos que la población es menor. Así que el primer material que estamos posicionando, y tenemos algunos ensayos con Leandro en la zona, es el 7344 Vitra. Este es un material pensado para esta zona, como decía Germán, tema de suelo y precipitaciones. Tenemos estabilidad de rendimiento. Es un material core, un ciclo intermedio, y es un material que tiene una muy buena prolificidad de espigas, ¿no? Eso que nos da que por ahí, para un tema manejo técnico, podamos tener 2 espigas en la misma planta. Así que tenemos los ensayos con Leandro, que nos ha dado en la parte de potencial, hemos llegado a los potenciales, y en la parte en ensayos que por ahí no le ha llovido, como decía Germán, los pisos los ha levantado, así que es un material muy adaptado a la zona. De características es una espiga bien formada, y la segunda espiga también tiene su mismo tamaño, y de color y peso de mil es un color bien colorado, que para la zona, para los polleros o tamberos no es buscado, ¿no? El segundo material que le voy a mostrar ya cambia la tecnología, que es el 7339, es un Vitra.
También se caracteriza por excelente rendimiento y estabilidad. Lo venimos midiendo en los ensayos. Es un material que es completo, o sea, tenemos el intermedio corto como el 44 y un material completo por ahí tratando de jugar un poco con las floraciones por el tema de ese diciembre que podemos tener complicado. Como característica, al ser Vitra, nosotros lo podemos posicionar tanto de primera como de segunda, viendo que el año también para segunda, si bien para primera si hay buenas condiciones de siembra, lo que mostró Germán para los que es tardío en la floración, por ejemplo en febrero, es un material muy viable y prácticamente en lo que es comportamiento de piroplasma, lo venimos ensayando en ensayos de nuestra paleta, el que mejor comportamiento tiene. Y sanitariamente, tanto como es piroplasma, tizón, y el año pasado que hubo algunos lotes con enfermedades manchas blancas, se destacó tanto en lote de productor como ensayo, ¿no? Bueno, como les decía, es un material muy bien adaptado a la zona. No es un colorado como vieron en el anterior. Sí es un anaranjado y por ahí la flexibilidad que tiene este material, si bien siempre buscamos obviamente una espiga por planta, esta espiga tiene la posibilidad de hacer una espiga flex que te puede compensar, dependiendo cómo venga el año, en un 10%. No tanto como el 44, que en B7 el 44 te genera la segunda espiga y si vienen las condiciones bien, se puede potenciar con alguna fertilización y son dos plantas en el mismo vástago. Este material también viene, por ejemplo, para la zona, y están los datos, por ahí Leandro lo ha solicitado. Es un material que si uno piensa en una producción ganadera lo puede picar. Fíjense que las hojas, digamos, están muy bien de color verde y en ese momento tiene 17-18 de humedad la espiga. El tercer material, pero segundo Vitra que nosotros tenemos, la diferencia con el anterior, que este SL, sanitariamente también es bueno y por ahí son en ambientes de un poquito mayor de potencial. Y la característica que tiene, aparte de la sanidad y control de maleza, porque es resistente a RR, resistente a glufosinato por ser Vitra y resistente a CL, ¿no? Pensando yo que sé en lotes con enredadera, lotes con sorgo de Alepo, lotes, hemos hablado con algunos productores, lote con ciperácea, que por ahí se empieza a escapar en los bajos, bueno, una muy buena alternativa de control. Es el híbrido más corto que tiene BAF, o sea que en escala de ciclo podemos hacer el 57-47, que es el Vitra, el 44 y el 39, ¿no? Por ahí jugar un poquito con la misma fecha de siembra, jugás un poquito con la diferencia de floración. ¿Cuánto difiere? Aproximadamente entre 7 a 10 días, dependiendo de la fecha de siembra. Les dije, sanitariamente es un material que se comporta muy bien. Fíjense que tiene valores de una escala del 1 al 9, son valores muy chicos, o sea que sanitariamente para un tardío se va a comportar bien. Y de potencial también los hemos medido en la zona, están dando con una muy buena estabilidad. Este año vamos a seguir repitiendo algunos ensayos, por ahí la idea, al ser un lanzamiento, no tenemos tantos ensayos de este material, pero sí este año vamos a generar muchos más datos. La característica que tiene también es un amarillo, pero fíjense que el tamaño del grano es excepcional. La verdad que es un material que a mí me gusta mucho para esta zona porque te puede compensar muy bien con un peso de 1000, dependiendo de cómo vengan las condiciones, ¿no? Bueno, de los ensayos yo le traje dos, por ahí Leandro obviamente puede aportar muchísimo más sobre estos dos ensayos, pero uno es en Don Cristóbal. En esta ocasión la COPAR decidió seleccionar el 7344 por lo que veníamos viendo de estabilidad y de rendimiento. Bueno, justo ese lote lo fuimos a ver, se hizo una jornada, yo creo que varios de acá estuvieron. Marcó, y bueno, se benefició por la lluvia. Se acuerda del año pasado había zonas que llovía, como decía, y había zonas que no. Bueno, justo acá están los dos ensayos. Creo que uno es un lote de usted.
un ensayo le llovió muy bien, estaba muy bien fertilizado, el antecesor creo que era una pradera, y tuvimos pico de rendimiento de 11.000 kilos, ¿no? 11.000 kilos. Si bien no hay un análisis estadístico, pero la idea de mostrarles todo el ensayo es decir, bueno, nosotros, según la perspectiva climática, por ahí puede caer una lluvia unos 10-15 milímetros en diciembre, justo en floración, y podemos pescar tranquilamente ese pico de producción con el 7344. Y casi todos los ensayos lo vimos con la doble espiga, ¿no, Leandro? O sea que en el ensayo, que no era una característica de casualidad, sino casi todos los ensayos que fuimos a verlo, estaba con la doble espiga. Eso significa que el número de grano va a tener. Por ahí lo que hay que darle es tanto fertilización y lluvia. Y en el caso del otro ensayo, que si bien ven que los rendimientos están muy desfavorables, que es en la zona de Camps, bueno, es muy válido el ensayo en el sentido de que ese lote no le llovió, como decía Germán, ni en la siembra, ni en la post-siembra. Cuando fuimos a ver, la plantita era así. O sea, ¿qué significa eso? Que el lote, al no tener agua, los maíces no crecieron. Independientemente de eso, a partir de octubre empezó a llover, justo en B7, B8 del 7344, y pudo sacar la doble espiga. O sea que en el momento de compensación del material nos brindó ese aporte. Y cuando fuimos a ver el tema de número, bueno, el 7344 junto con un AK fueron los que mejor anduvieron. ¿Qué significa eso? Que el material en una condición de estrés hídrico nos pudo compensar. Y levantamos el piso, como se dice. Bueno, eso es lo que más o menos tenía para mostrar en la zona. ¿Qué estamos haciendo desde BAF y por qué nosotros tratamos de posicionar los productos? Es que internamente estamos creciendo mucho. Hace un año tenemos un director técnico que entró como gerente, muy reconocido. Empezamos a pasar todos los ensayos, tanto lo que hacía la Copar como los ensayos de la zona. Y empezamos a generar mucha información, digamos, cada más ensayo que tengamos o zonas que hagamos, vamos a tener mejor info, ¿no? Y más zonales. Estos ensayos por ahí están pensados un poco en lo que es tratar de romper las brechas de rendimiento. Esto nada, las brechas de rendimiento que es, dependiendo de cómo estamos en la zona, siempre hay una brecha de rendimiento, que en este caso sería esta en secano. Y supuestamente si nosotros regamos, ¿qué es lo que nos estaría limitando? Lo que es la radiación y la temperatura. Y en la brecha de rendimiento, lo que es manejo, nutrición, malezas y enfermedades, es donde nosotros hoy podemos aportar ganando estos 3.000 kilos más o menos que marca la zona. O sea, de lo que estamos sacando hoy, podemos sacar 3.000 kilos más. ¿De qué depende? Prácticamente de manejo, ¿no? Y bueno, en base a eso, se está tratando de trabajar internamente de BAF para brindarle tanto a los vendedores como a los productores esta herramienta. De todos los ensayos que estamos haciendo, prácticamente yo seleccioné la zona de acá. Estos son datos del año pasado. Fíjense que hay lotes que rindieron 2.000 kilos y lotes que rindieron en 10.000 kilos y lotes que rindieron 12, ¿no? La media, la cantidad de ensayos anduvo por este valor, que lo vimos recién representado en los ensayos. O sea, ¿qué hace el productor acá en la zona? Mayoritariamente maíz de primera. Bueno, y juntando número de N y juntando números de ensayos y juntando en la plataforma, nos permite comparar los híbridos. Nosotros en este caso tenemos el 7344, que es el que le venía hablando, y un híbrido de mayor potencial que es el 7349, que en Santa Fe, si ustedes ven las redes de Santa Fe, van a ver que lidera, digamos, todos los ensayos, ¿no? Y obviamente a nivel de productor ya está más posicionado. ¿Y esto qué nos dice? Que el híbrido 1 y el híbrido 2 en la comparación generan dos gráficas. Esta línea, digamos, clarita, esta línea verde clarita sería el testigo o la media del ensayo.
Y para diferentes ambientes, tanto como 6.000 kilos como 12.000 kilos, los comportamientos de los híbridos son diferentes. Entonces ya empezamos a generar, no siempre los híbridos se comportan iguales. Para lo que es nuestra zona, que estamos prácticamente entre 6.000 a 10.000 kilos, lo que nos dice que el 7344 lidera este ambiente de promedio 8.000 kilos y aparte rinde más que el promedio o rinde más que la media de los ensayos. ¿De cuántos números de ensayos? De 25 ensayos, ¿no? Y el 7349, que es el material de potencial que hoy tenemos posicionado, también hay otro lanzamiento, en estos ambientes rinde igual que la media, en estos ambientes de 8.000 kilos, pero ya si te vas de 10.000 kilos para arriba, se empieza a despegar. Eso significa, digamos, el posicionamiento de la genética que BAF está teniendo, ¿no? Entonces por ahí un lote de riego, o un lote como el lote de Don Cristóbal, si hubiésemos posicionado el 49, se hubiese despegado de la media del ensayo, ¿no? Este otro material que yo le comenté, digamos el 7339, por ahí para tener número de N, seleccioné todos los ensayos del país. ¿Qué significa? A modo visual, las bandas verdes significa que depende del competidor cuántos kilos le sacó en los ensayos que compitió. Obviamente hay híbridos en los cuales nosotros, donde nos fuimos a competir, estuvimos abajo, pero prácticamente habla muy bien de este material Victra, que en estabilidad, digamos, de la zona gana y en rendimientos también. Después vos lo podés comparar con algún lote, pero bueno, eso es una cuestión más fina. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que plantea BAF para los productores y para la zona? Es, si nosotros tenemos un ambiente de bajo potencial, que hablamos de bajo potencial de 10.000 kilos para abajo, iríamos a una siembra temprana con el 44 o con el 39, ¿no? Si nosotros nos vamos a la tardía, que va a haber muy buenas condiciones, porque va a haber lluvia, hay recarga de perfil, o generalmente un lote de segunda, que generalmente podemos tener lotes de colza ahora, posicionado arriba de un lote de colza por tema sanitario y potencial, iríamos con estos dos materiales, ¿no? O sea, hoy tenemos en la paleta de BAF todas las opciones que ustedes necesitan. Y después, en un ambiente de alto potencial, como puede darse ahí en Dos Cristóbal, que le llueva y bien fertilizado y todo, con antecedente de una pradera, ya empiezan a jugar otros materiales que bueno, por ahí hay lotes excepcionales, ¿no? Bueno, hasta ahí era un pantallazo rápido, digamos, de la oferta de BAF y bueno, quedo a disposición para pregunta o consulta a través de Leandro. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Julio Mascarrena de la firma BAF.